Hola hermanos, buenas tardes. Buenas tardes hermanos, disculpe, estaba por aquí un poco ocupado con los aparatos, pero ya estamos listos hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Mi hermano Jesús Leiva, que nos está acompañando desde la Ciudad de México. Mi hermano Adán Zambrano, acá en los Estados Unidos también, que nos acompaña en este jueves. Durante la semana pasada, hermanos, en estos días, propiamente el día jueves pasado, estuvimos hablando sobre el concepto bíblico de la muerte. La verdad, hermanos, hablar de la muerte es algo en ocasiones, pues, algo complicado, hablar propiamente de lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Cada persona, hermanos, desarrolla una manera diferente en conceptos personales, materiales, mundanos sobre la muerte. Pero sabemos, hermanos, que la Biblia es muy clara y lo importante para nosotros es qué dice Dios de la muerte, no qué dice pues alguna persona particular, algún libro, no. Lo importante, hermanos, es pues básicamente qué dice Dios. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a hablar un poquito de esto en cuanto a hablar sobre la muerte. Bien, mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando sobre este concepto, definiendo propiamente algunas partes iniciales, pero como hubo muchas preguntas, hermanos, y comentarios, se nos fue el tiempo y no alcancé a cubrir propiamente el tema que tenía preparado para la semana pasada. Y justamente mi hermana Marisela está en la ciudad de Matamoros. Gracias a mi hermano Jesús Leiva por sus saludos también. Dios le bendiga. Hermanos, y bueno, también había una pregunta que mi hermana Marisela también expuso la semana pasada sobre si era pecado la incineración. Bueno, vamos a ir parte por parte. Mi hermana, también mi hermana Mari ya está conectada, hermana Mari Rodríguez también, qué bueno que nos acompaña. Dios les bendiga, mis hermanos, buenas tardes. Bien, la semana pasada, hermanos, hablamos cuál es el concepto bíblico sobre la muerte, de la muerte. ¿Qué dice Dios de la muerte? Bueno, usted sabe que el día de hoy adoran a la muerte. Le llaman la Santa Muerte o la Niña, no sé cómo le llaman. Pero en este caso, ¿qué es la muerte? Bueno, dejemos que la palabra de Dios, la Biblia, nos haga saber los conceptos en los cuales nos dice Dios con respecto a la muerte. Gracias, mi hermano Adán Zambrano, allá en Marshall, Texas. Allá vive mi hermano. Dios le bendiga, mi hermano, qué bueno que nos acompaña, que siempre nos saluda. Hermanos, obviamente el escritor de los Salmos, en el Salmo 55, versículo 4, el salmista dice, hermanos, terrores de muerte sobre mí han caído, dijo el salmista. Temor y temblor vinieron sobre mí. Terror me ha cubierto. Comienza diciendo terrores de muerte. Obviamente la muerte no es algo agradable, no para todos. La mayor parte de la gente, hermanos, en este país, cuando habla de la muerte, y tal vez en muchos países igual, inmediatamente hay una preocupación. Hay un temor, un terror en ocasiones por dejar este mundo y no saber propiamente a dónde van. La ventaja, hermanos, la ventaja es que los cristianos sí sabemos a dónde vamos. Y por eso cada día estamos ocupados, como dijo la carta a los Hebreos, o nos dice, en cuidar nuestra salvación. Hermanos, entonces, de acuerdo a los conceptos bíblicos, primeramente la muerte, número 1, la muerte es un sueño. Mire lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses 4:14, primera carta a los Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, obviamente Daniel capítulo 12, versículo 2, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Por lo tanto, la muerte para Dios, para la Biblia, primeramente, número 1, la muerte es un sueño. Lo que pasa que la semana pasada salimos por algunas preguntas que surgían también sobre el Hades, sobre qué va a la eternidad y esas preguntas que hubieron. Pero mis hermanos, es muy obvio que la parte que del hombre propiamente, de usted y de mí, que vamos a ir, en este caso, en la separación, según la palabra de Dios, el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, dice que somos formados de 3 partes.
espíritu, alma y cuerpo. Así dice la Biblia. Y podemos ver los diferentes pasajes que Salomón, en la carta de Eclesiastés, libro de Eclesiastés capítulo 12, dice que el cuerpo vuelva al polvo. Así dice Salomón. Y dice también que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, al menos esos dos pasajes, ese pasaje, habla de dos partes de nosotros. El cuerpo y el espíritu. Entonces, hermanos, en nuestro dormir propiamente, ahí nos detuvimos un poquito porque la parte del hombre que es puesta en el polvo de la tierra, la parte que va a dormir de nosotros es el cuerpo. Así le llama Dios. Lo dice Daniel 12:2 y lo dice primera carta a los Tesalonicenses 4:14. La muerte es un dormir. ¿Pero qué va a dormir? Nuestro cuerpo. El cuerpo va a volver al polvo donde fue tomado y en todo caso, mis hermanos, estará dormido hasta que Cristo lo despierte. Hermanos, entonces eso es propiamente lo que debemos de aprender, que ya vimos el número 1 la semana pasada. Pero, hermanos, en todo caso, recuerde que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en el versículo número 1, dice, hermanos, ahí la palabra de Dios, porque sabemos que nuestra morada terrestre, habla Pablo de este cuerpo, este tabernáculo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, hermanos, se deshiciere, ese tabernáculo, dice Pablo que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, y dice justamente en los cielos. Hermanos, esto es propiamente lo que nosotros estamos directamente analizando. No sé si me equivoqué de la página de internet. Mis hermanos, es que estoy preocupado porque tengo las dos imágenes, creo que no. Estoy en la página de la Iglesia de Cristo, la cual no pude entrar, y en mi página también personal. Perdón, discúlpeme. Hermanos, número 2, ¿qué es la muerte para Dios? Según la palabra de Dios, el concepto bíblico, número 2, ¿qué es la muerte? Si usted la nota, el bosquejo número 2, la muerte es una partida, una separación propiamente. Santiago capítulo 2, en el versículo 26, dice Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Usted va a recordar cuando Dorcas falleció, una de las viudas del Nuevo Testamento, y aquellas viudas, aquellas señoras, se pusieron de pie cerca del cuerpo y mostraban las prendas para hablar de lo que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Dice Hechos capítulo 9, versículo 39. Dice la palabra de Dios, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. En ese lugar, hermanos, estaba el cuerpo. Ahí estaba el cuerpo de Dorcas, pero no estaba el alma. Ya no estaba el espíritu, ya no estaba allí. Por eso Filipenses 1:23, cuando Pablo habla de la muerte, en la carta a los Filipenses capítulos 1 versículo 23, dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Pablo está hablando de desear partir. ¿Qué es esto? Pablo deseaba morirse. Por eso la muerte es una partida. Y Pablo dice claramente, teniendo deseo de morir, o de partir, si usted le quiere llamar la manera literal, pero dice Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es lo que dice Pablo. Pero vamos, hermanos, se me pasó la oración, discúlpenme, y vayamos a Dios en palabras de oración. Le damos gracias, amoroso Dios, Padre eterno,
porque nos permite estar en esta tarde para meditar en su bendita palabra sobre este tema de ese evento que algún día cada uno de nosotros participaremos y le conocemos como la muerte. Para muchos es un temor o un terror, para otros como Pablo es un anhelo, el partir y estar con Cristo. Padre, ayúdenos a poder valorar estos eventos importantes, su palabra, para que la muerte nunca nos espante, porque sabemos que el amor echa fuera el temor y el amor está en nuestras vidas porque usted está en nosotros. Y de esa manera, Padre, veamos la muerte como una bendición y como una ganancia, como Pablo decía, pero no como algo malo. Bendíganos, Padre, como iglesia, para que sigamos analizando, discerniendo las cosas eternas y sobre todo, Padre, valoremos nuestra vida a hoy, para que cuando llegue ese momento vayamos, Dios, al Hades en la preparación o en la espera o a su presencia si es el juicio en nuestro Señor Jesucristo. Bendíganos esta tarde, Padre, y háblenos usted a través de su bendita palabra. Se lo suplicamos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, entonces, si tiene alguna duda, mis hermanos, mi hermano Roberto Sauceda está saludando, Lucía Herber, mi cuñada, mi hermana Mariana Rangel, Adán Zambrano. Gracias, hermanos, a todos. Si tiene alguna pregunta que quede por ahí en lo que estamos analizando en ese tema, no se me salga del tema, por favor. Si a usted le gustaría que analizáramos algún otro tema, como lo que quiero hablar al último, que es si es pecado, incineración o cremación del cuerpo, lo voy a explicar brevemente porque no requiere mucho. Pero bueno, hermanos, entonces el apóstol Pablo dice que la muerte es una partida en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Cuando Pablo, hermano, estaba en la tierra y analizaba propiamente estar con Cristo, no en la tierra, sino ya en la eternidad, el apóstol Pablo dice, porque de ambas cosas, irme y quedarme, me están apretando. Me tienen apretando, dice Pablo, prácticamente dice, estoy puesto en estrecho. Usted sabe lo que es estrecho, un lugar donde no cabes o cabes muy apenas. Pablo está diciendo, me está apretando esta situación. Porque teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, hermanos, porque él sabe lo que es estar con Cristo. Él experimentó el tercer cielo. Y él sabe lo que es estar allá y sabe que es muchísimo mejor que estar aquí. Hermanos, obviamente el concepto nos da la esperanza propiamente de entender que estar con Cristo e ir a la eternidad con Él es definitivamente, hermanos, incomparable. Bueno, hermanos, entonces es interesante porque definitivamente, hermanos, el apóstol Pablo usa ese término estrecho para hablar directamente en la muerte. Bueno, en este caso, mis hermanos, pues una comparación propiamente de la vida eterna. Pero definitivamente, hermanos, ¿dónde estaban allá Lucas 9:31? En Lucas 9:31 dice que aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su partida, hermanos, allá que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Definitivamente, hermanos, el momento de la transfiguración, cuando llegó Moisés y Elías, dice la Biblia que eran ellos y lo reconocieron, hermanos, y prácticamente Dios nos dice que eran ellos. ¿Dónde estaban? Si ya estaban muertos. Si el cuerpo de Moisés y Elías, bueno, el cuerpo de Moisés, Dios se lo llevó. El de Elías, bueno, estaba por ahí sepultado en algún lugar, pero ya estaban muertos, hermanos, definitivamente, y viene el alma de ellos a animar a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, entonces la muerte es una partida. Pero número 3, hermanos, la muerte también se llama una reunión. ¿Qué es la muerte para Dios? Es una reunión. Vaya conmigo a Génesis capítulo 25, en el versículo 8, recordando al patriarca Abraham. Dice Génesis 25:8, exhaló el espíritu y murió Abraham y fue unido a su pueblo. Hermanos, entonces la muerte también es una reunión. Definitivamente, hermanos, va a ser una reunión muy hermosa.
Porque, hermanos, si Dios lo permite y logramos la salvación a través de la santidad, el esfuerzo, el bautismo y todo lo que conlleva, va a ser muy bonito, hermanos, ver a mi hermano David, a mi hermano Obed. Hermanos, si podía repasar a tantos hermanos que recuerdo que murieron en la esperanza de la vida eterna por causa del COVID, y muchas enfermedades, pero que están, hermanos, en aquel lugar, y poder llegar, hermanos, y verlos propiamente que ellos lograron y que nosotros también lo hagamos. Entonces seremos reunidos con aquellos que están ahora propiamente en el seno de Abraham, en el Hades, pero definitivamente en el lugar conocido como el paraíso. Ahí, en ese lugar, en el Hades, que está dividido propiamente en el paraíso y el tártaro, el rico murió y estaba en el tártaro sufriendo. Lea Lucas 16. Y estaba pidiendo misericordia. Y estaba recordando a sus hermanos. Y estaba sintiendo sed. Y sentía que se quemaba. Pero sin embargo, hermanos, cuando vemos directamente a Lázaro, estaba descansando. Y es únicamente lo que se nos dice. En la vida tuvo males, ahora tiene bienes. Tú tuviste muchos bienes y no los usaste bien. Ahora tienes males. Hermanos, obviamente será una reunión. Claramente cada quien se va a reunir con los suyos. Los pecadores con los pecadores en el tártaro. Los que lucharon, hermanos, y los fieles propiamente, utilizando Apocalipsis 2:10, los fieles, obviamente, estaremos, si Dios lo permite, allá en el paraíso, donde está Lázaro y donde están, hermanos, aquellos que se han esforzado por agradar a Dios y murieron en aquella esperanza de fidelidad. Apocalipsis 2:10, séle fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, entonces la muerte es una reunión con los seres queridos. Hablando propiamente de los que estamos cada día luchando y esforzándonos. Definitivamente, hermanos, aquellos parientes, aquellos que era su pueblo, su familia, muerta, incluida Sara y muchos más, ahora esperaban reunirse directamente en el Seol, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, porque la palabra Seol, mis hermanos, es una palabra hebrea y se utiliza en el Antiguo Testamento. Después, en el Nuevo Testamento, aparece la palabra Hades, que es lo mismo, el lugar donde van los muertos antes del juicio. Ahí es el Hades, a descansar o al tormento ya iniciado. Número 4, hermanos, entonces, ¿qué es la muerte para Dios, para su palabra? Hablando de conceptos bíblicos, la muerte es una unión con el Señor. Número 4, para aquellos que mueren en Cristo, la muerte es una unión con el Señor. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, y a un lado había un ladrón que alcanzó a arrepentirse y a clamar, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y el Señor le prometió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Finalmente, mis hermanos, esa promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso, es una unión con el Señor. Pablo dijo que deseaba partir para estar con Cristo. Hermanos, y prácticamente Filipenses capítulo 1, versículo 23, es uno de los pasajes, hermanos, que nos llenan de mucho aliento, porque el apóstol Pablo afirma estar ausente en el cuerpo o del cuerpo, pero presente al Señor. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo decía en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 18. Cuando Pablo dijo: presente en el Señor. Hermanos, obviamente la palabra presente que utiliza el apóstol Pablo, en el griego propiamente habla de uno entre su propia gente, entre los mismos de él. Eso significa cuando Pablo dijo: ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Presente con los suyos, nos dice el griego. Hermanos, entonces, número 4, para aquellos que mueren en Cristo, la muerte, hermanos, es algo totalmente
hermoso. Dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Hermano, la muerte no es un mal para los creyentes. No lo es. La muerte, hermanos, definitivamente, si yo tengo la esperanza de estar con Cristo, la muerte me hace un favor y me acerca a mi Señor. Y eso es lo que realmente, hermanos, eso es el anhelo de un servidor. Y yo espero que también de usted. Como Pablo decía, yo deseo propiamente estar ausente del cuerpo, estar muerto, pero en el alma estar presente ahora en el Señor. Mis hermanos, entonces implica directamente que al morir hay una entrada inmediata a una comunión con Cristo. Si al morir el espíritu, entonces vuelve a Dios que lo dio. Dice claramente, hermanos, Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7. Número 5 y último, hermanos. Número 5 y último, de hermanos, entonces, ¿qué es la muerte? Hablamos, hermanos, déjenme terminar en esta. En el número 4, para los que mueren en Cristo, es la unión con el Señor. Pero número 5, para los malos, pero también tengo que decir esto, para los infieles. Porque es una verdad, hermanos, si hay cristianos que no fueran fieles, no se van a salvar. Por eso Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y entonces yo te daré la corona de la vida. Pero para los malos, inicuos, infieles, para ellos, hermano, la muerte inicia una eternidad de sufrimiento. Para ellos es sufrir. Aunque no es un tema popular en la sociedad contemporánea, esa es una realidad. La doctrina del infierno, mis hermanos, todavía es una parte vital de la Biblia. Y no la puedo yo quitar de la palabra de Dios, y tengo que hablar del infierno, porque el apóstol Pablo dijo, no me negué a darles todo el consejo de Dios. Y no puedo, hermanos, omitir lo que Dios quiere que yo predique, que yo enseñe, porque es una advertencia. Por eso, mis hermanos, entonces, es importante, porque al morir, toda persona, todos que hayan vivido en rebelión a Dios, entrará a un estado caracterizado por dolores, molestias y también sufrimientos. Busque conmigo el Salmo 116, el versículo 3. En el Salmo 116, verso 3, el salmista dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. ¿Qué va a haber en el tártaro? ¿Qué va a haber para el pecador o para el inicuo? Solamente, hermanos, angustias, dolores, tristeza, lloro. Dijo el Señor, allá será el lloro y el crujir de dientes. Pero también, hermanos, los inicuos, la muerte, es el inicio del sufrimiento eterno. En Daniel capítulo 12, versículo 2, en Daniel 12:2, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La gran mayoría, hermanos, como Cristo enseñó, será para confusión y también para vergüenza. Porque Cristo lo dijo, que la puerta que lleva a la vida eterna es una puerta angosta. Y el Señor nos aclaró que muy pocos están entrando por ella. Muy pocos. Pero la puerta que lleva a la perdición, dijo el Señor que eran muchos los que se van por ese lugar. Yo no sé en cuál puerta usted quiera entrar, pero sí le digo algo, la puerta angosta es la puerta que nos limita, la puerta que nos lleva, hermanos, a una vida apretada, como dijo Pablo, una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de servicio a Dios, una vida, hermanos, de santidad propiamente. Esa es la puerta estrecha donde no puedes hacer lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en Cristo y propiamente espera cosas mejores de nosotros. Mis hermanos, allá en Lucas capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesucristo enseñó entonces el rey
dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Uno, hermanos, uno no puede vivir mal, no puede vivir mal y morir bien. Y creo, hermano, que la gente en un término general piensan así. Visitando yo los cementerios, un cementerio aquí en Tampico, ahí en la avenida Hidalgo, un muy antiguo, un cementerio, en compañía de mi madre, recuerdo que fuimos a ver la tumba de mi abuela. Pero me llamó la atención, hermanos, porque en ese tiempo fue mi primer año de escuela bíblica en la ciudad de Monterrey y vine a Tampico. Y cuando entro directamente al cementerio con mi madre, llegamos a la tumba y empecé yo a rodear mi vista todo. Casi, hermanos, no hay tumba que no tenga algo divino, algo bíblico. Una Biblia, un ángel, una cruz. Algo, hermanos, algo que es alusivo a Dios. Tristemente, mis hermanos, repito, uno no puede vivir mal y morir bien. Pero todas estas gentes piensan que porque vivieron mal, ahora piensan que murieron bien, y no es cierto. Mucha gente dice que su familiar ya está con Dios. No está con Dios. No hay nadie con Dios. Ahorita los que murieron están en el Hades y nosotros. Cuando llegue el Señor Jesucristo en su segunda venida, entonces enfrentaremos el juicio. Y serán despertados, o seremos despertados, y también serán llamados del Hades para el juicio. Y después del juicio, mis hermanos, ya no habrá vivos y no habrá nadie en el Hades, nadie. Y el Hades y la muerte serán echados al lago de fuego. Por lo tanto, hermanos, después de la muerte ya no hay oportunidad para arrepentirse o para salvarse. Tengan mucho cuidado, porque el día de hoy hay personas, hermanos, que enseñan que hay una segunda oportunidad después de la muerte. O usted puede recordar también a los mormones hablando de que hay bautismo por los muertos, y es una gran mentira. O que existe el purgatorio y que lo pueden sacar de ahí. No es cierto, hermanos. Completamente no tiene base en la palabra de Dios, mientras que hoy resolvamos y conocer la voluntad de Cristo y obedecerla, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Cristo, pero no para todos. Dice Hebreos 5:9, para todos los que le obedecen, nada más. Si hay hermanos de la iglesia de Cristo que no le obedecen, que andan fríos o tibios, no se van a salvar. Porque Él lo dice, lo que dice la palabra de Dios. Vino a ser autor de eterna salvación. La salvación es eterna. El autor es Cristo, pero solamente para un grupo de personas, para los obedientes. Hermanos, hemos hablado del concepto de la muerte en esta tarde. Primeramente, la muerte en la Biblia es un sueño. Así dice la carta a los Tesalonicenses, primera carta 4:14. Segundo, vimos que la muerte es una partida. El apóstol Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto en el trecho, teniendo deseo de partir. La muerte para Pablo era una partida. Y Pablo dice estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Número 3, la muerte es una reunión. Propiamente recordamos a Abraham, después de que murió, dice Génesis 25:8, que fue unido a su pueblo. Y también encontramos en Génesis 15:15, unido a su pueblo, vendrás a tus padres, reunida a sus padres, y muchas frases que dan a entender una reunión. Ahora Abraham se iba a encontrar con Sara. Hermanos, bueno, número 4, pero aquí hay que tomar en cuenta ahora dos tipos de personas. Primeramente, la muerte, para aquellos que mueren en Cristo, la muerte es la unión con el Señor. Dice allá Lucas 23:43, aquella promesa que Cristo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo. Mis hermanos, entonces la muerte es una
reunión, una unión, perdón, con el Señor. Pero definitivamente, mis hermanos, la más trágica de todos, la muerte para los que no obedecen a Dios, para los malos, desobedientes, infieles, para ellos, hermanos, la muerte es el inicio del sufrimiento eterno, porque serán echados, lanzados al lago de fuego que es llamada la segunda muerte. De tal manera, hermanos, que hoy día, quiero ya terminar en este tema, uno puede creer en Cristo, Juan 8:24, uno puede dejar el pecado, Lucas 13:3, y uno puede unirse al Señor en semejanza de su muerte, hablando del bautismo, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, y ser una nueva criatura. Necesitamos escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, y necesitamos ser bautizados para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y según Hechos 2:47, para ser añadido a la iglesia, juntos con los que van a ser salvos. Necesitamos todo eso. Y entonces, mis hermanos, ser una nueva criatura. Dice allá 2 de Corintios 5:17, pero una nueva criatura que anhele ansiosamente la palabra de Dios, pero que también crezca por ella. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21. Mis hermanos, entonces, aunque hay muchas otras cosas sobre cuál es la muerte, de las cuales no sabemos, y es lo desconocido, probablemente lo que asusta, la palabra inspirada de Dios nos da la información para que nos dé ese aliento ante la posibilidad de aquel momento tan importante. Verdaderamente, hermanos, el salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo? Fueron mis días y mi noche, dice el salmista, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista, hermanos, deseaba estar en la presencia de Dios. Probablemente usted diga: no, es que era el tabernáculo o que era el templo. Pero también, hermanos, podemos decir: ¿cuántos anhelamos propiamente estar con Dios ya? Bueno, estar algún día, hermanos, dejar este mundo para ya estar en la presencia o en el Hades, en aquel lugar fuera de este mundo. Lo sabemos, hermanos, porque para el Hijo fiel de Dios, la muerte será una experiencia conmovedora. No imaginamos, hermanos, la muerte como algo que viene a destruir, cuando debiéramos, en vez de imaginarnos, porque Cristo viene a salvarnos. Pensamos en la muerte como una pérdida. Mejor pensemos que es una ganancia. Así lo dijo Pablo. Pensamos en la muerte como despedidas. ¿Por qué no pensamos mejor en la muerte como un reencuentro? Pensamos en la muerte como una partida. ¿Por qué mejor no pensamos en la muerte como una llegada? Y de esa manera, hermanos, créame, nuestro corazón se alentará y nuestra vida, hermanos, tendrá propiamente la esperanza en cuanto a la vida eterna. Hermanos, esto es algo que debemos nosotros de estudiar y debemos nosotros, hermanos, entender lo importante de la vida eterna. Bien, mis hermanos, terminamos este tema en cuanto a la muerte bajo el concepto bíblico. Si usted me pregunta algo que no está en la Biblia, no se la puedo contestar, porque no es mi tema. Si me dice que adoran la Santa Muerte y cosas raras, no sé, hermano, sinceramente no quiero conocer eso, porque no me ayuda a nada y no tengo interés. Mi interés es lo que dice la palabra de Dios y es propiamente lo que Dios me enseña. Así que, mis hermanos, respeto su comentario, pero yo desearía de todo corazón que vayamos a la Biblia, que la Biblia nos conteste, como lo hemos visto en esta tarde, el concepto bíblico sobre la muerte. Solamente 3 cosas importantes. Bien, déjenme decirle entonces, hermanos, ¿qué pasa entonces cuando hablamos directamente de la incineración? ¿Qué es la incineración? Preguntaba la hermana si realmente la incineración
propiamente, mis hermanos, o la cremación, como se conoce el día de hoy, será pecado. Definitivamente, hermanos, la Biblia no condena literalmente la incineración, no lo condena. Lo que sí podemos, hermanos, nosotros ver a lo largo de la Biblia, propiamente en este tema, ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? Hermanos, primeramente, la creencia en Dios y la vida eterna en el cielo, esa es la base de la fe en Cristo. En la época bíblica, hermanos, ahora vamos a pensar en los tiempos de Cristo. Hace 2000 años, los muertos se enterraban en cuevas en el tiempo de Cristo. O, hermanos, en campos que cumplían propiamente la función de cementerios. La Biblia, hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, recuerde usted que fue escrita por judíos, principalmente sobre judíos y para judíos, y después para gentiles. Así se escribió el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, durante esos tiempos, hablando en el primer siglo, los judíos, hermanos, hablando de los judíos, donde inició la iglesia, ellos nunca consideraron la cremación como una práctica aceptable, hablando de los judíos. Necesito regresarme allá para que veamos ese tema desde el punto o la postura bíblica en cuanto a la cremación. Mi hermano Luis Alberto Acosta dice, todos vamos a ir al Hades cuando muramos. Sí, todos vamos a ir al Hades, definitivamente, pero Luis Alberto recuerda que también el Hades tiene dos compartimientos divididos por una cima. Y entonces, aunando un poquito al tema de Luis Alberto que ya comentamos, entonces el Hades, está el paraíso y también está el Tártaro. ¿Podemos comprobarlo con la Biblia? Sí, pero no me quiero salir del tema. Cremación. Hermanos, en todo caso, cuando nosotros vemos el día de hoy, bueno, 2000 años después, o 2100 años después, ahora, hermanos, está muy de moda, muy normal que las personas sean cremadas. Y hay muchos conceptos, hermanos, por los cuales ahora podemos pensar propiamente en nuestra postura, pero la pregunta que me están haciendo es, ¿pecado ser cremado o incinerado? Déjeme hacer un poquito de historia. Le comentaba, en el primer siglo, hablando de los tiempos bíblicos, los tiempos que Cristo vivió, en los primeros 100 años, hermanos, cuando se escribe la Biblia, después de que Cristo asciende, para los judíos, en la cual se escribió la Biblia a través de ellos, y claro, también algunos gentiles y todo lo que pasó allá, nunca o no se escucha en la Biblia que se haya considerado la cremación como una opción. No hay. Ahí no le puedo mentir y no le voy a decir otra cosa. Pero definitivamente, hermano, la palabra de Dios no incluye escrituras específicas, literales, sobre la cremación. Aunque el entierro o sepultura es la opción propiamente tradicional cuando vemos en la Biblia. Pero también tengo que decirle que la Biblia no prohíbe la cremación. La mayoría, hermanos, de las religiones el día de hoy, hablando todo lo que estamos viendo, hermanos, aceptan la cremación el día de hoy como una opción. La pregunta que me hacen a mí, hermano, ¿es pecado? Bueno, esa es la pregunta que todavía no quiero contestar. ¿Es posible que las religiones rechacen la cremación como creencia de que el cuerpo será resucitado? Tenemos que pensar en la resurrección si hablamos de la cremación. Cuando el Señor Jesucristo regrese, cremar a un ser querido. Entonces, obviamente, significa que no va a haber cuerpo. Aquel cuerpo que va a resucitar. Los cristianos, hermanos, tienen que considerar las creencias que son relevantes en la palabra del Nuevo Testamento. No importa cómo uno quiera conmemorar a su ser querido. Hermanos, obviamente, por eso a veces lo sepultamos para llevarle flores. Algunas veces, ¿verdad? Otras veces nos olvidamos. Bueno, ya no está aquí. Su ser querido ya no está. Hay una tumba donde se puso el cuerpo, se deshizo, quedaron los huesos, pero propiamente la persona no está ahí. Ya no está. Desde el momento que muere esa persona, inmediatamente el espíritu se va a Dios, dice Eclesiastés capítulo 12, y el alma se va al Hades, dice en el libro de los Hechos capítulo 2,
donde dice no dejarás el alma de tu santo que sufra corrupción. 2 veces el alma se va al Hades. Bueno, 1 Corintios 15:42 pregunta, en la resurrección, ¿el cuerpo será un cuerpo espiritual? No un cuerpo físico. Obviamente habrá una transformación. Pero en las corrientes de pensamientos, hermanos, sobre la cremación, algunos creen que la cremación, hermanos, no se considera un pecado. Pero es interesante, hermanos, porque entonces esa es mi postura conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, no conforme a mis caprichos. Los ejemplos. Definitivamente, hermanos, yo no le voy a decir si es pecado o no, porque no lo dice la Biblia. Por lo tanto, yo no puedo decir algo que no dice la Biblia. Si yo le digo que es pecado, le estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque literalmente la Biblia no lo condena, no condena la cremación. Esa sería la respuesta. Pero, si usted me pregunta la postura bíblica, ¿cuál es en cuanto a la cremación? Lo que yo le voy a decir, mis hermanos, en todo caso, es que, por ejemplo, en los pasajes que nosotros encontramos en la Biblia, vamos a encontrar varios pasajes, mis hermanos, que en todo caso, por ejemplo, la cremación, fíjese bien, sí hay cremación en la Biblia. Y eso lo va a encontrar usted en el primer libro de Samuel, capítulo 31. Hubo una cremación y no fue buena. No fue buena. Mire, primer libro de Samuel 31:11. Dice la palabra de Dios en la primera mención de la cremación en la Biblia. Por favor, ábrala. Lea conmigo primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 11 hasta el 13. Leamos. Pero cuando los habitantes de Jabes Galaad oyeron que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y viajaron toda la noche y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-Shan y llegaron a Jabesh y los quemó allí. Y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Preguntas. ¿Hay cremación en la Biblia? Sí. ¿A quién cremaron? A Saúl y a sus hijos. Usted va a recordar, hermanos, que según el versículo 9 del primer libro de Samuel, capítulo 31, según la palabra de Dios, hermanos, los filisteos le cortaron la cabeza a Saúl. Y los cuerpos de Saúl y de toda su familia, bueno, de sus hijos en este caso, probablemente, hermanos, los destazaron e hicieron grandes atrocidades. Y propiamente cuando llegaron los hombres de Israel a rescatar sus cuerpos, ya estaba en descomposición. Como dice, bueno, algunos pensadores, hermanos, piensan que la opción que tuvieron los hombres de Israel cuando vieron el cuerpo de Saúl, de sus hijos destazados, ahora en descomposición, prefirieron quemarlos. Esto no es algo agradable. Esto no fue mandamiento de Dios. Eso propiamente es el primer ejemplo que encontramos en la Biblia sobre la cremación. En Levítico capítulo 20, versículo 14, también hay otro caso de cremación. Levítico 20:14. Dice, el que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Hermanos, eso es una condena. Dios está condenando el pecado de un hombre que prácticamente dice que tomó a la mujer y vivía también con la mamá de manera conyugal. Eso es pecado. Es una aberración. Es una vileza. Y dice Dios claramente, hermanos, que no haya vileza entre vosotros, quémenlo. Hermanos, propiamente la cremación, cuando hablamos directamente, no es una opción ética propiamente de acuerdo a los conceptos bíblicos. En un consenso, hermanos, en la mayor parte de tradiciones, incluso en los judíos, cuando usted se va a preguntar a los judíos y considera la cremación como una opción, los judíos, hermanos, los judíos ortodoxos, los judíos que son conservadores, dicen que no. Ellos nunca consideran.
Pero claramente algunos preguntarían, hermano, ¿y qué pasó con cuando quemaron los judíos allá en Alemania? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, usted sabe que Dios tiene poder de levantar en cualquier lugar donde esté. Nos va a levantar a todos, en el mar, quemados, destruidos, despedazados, tiburones, no sé, fieras. Hermanos, Dios tiene poder para hacerlo. Pero básicamente, hermanos, en un concepto de decisión, el judío dice no, hablando del judío ortodoxo. Porque ahora ya tenemos judíos más modernos que probablemente lo consideren como una opción la cremación, pero no los que guardan y los que dicen todavía que la Torá prohíbe la cremación. Eso dicen los judíos. Mis hermanos, en todo caso, es cierto, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu volverá a Dios el que lo dio. Entonces, la pregunta, hermanos, para una cremación sería, ¿qué normas morales aplicarían en esa decisión? Yo en lo personal, hermanos, preferiría que me pongan en una tumba y que se olviden de mí. Ya no estoy ahí. Y hermanos, ya que el Señor cuando venga me despierte y me una con Él, hermanos, propiamente cuando venga después de la muerte. Pero propiamente, hermanos, a mí no me importa. Pero lo que sí me importa, mi postura, hermanos, son los ejemplos bíblicos. Pero usted tome su decisión. No tome como que yo le dije. No. Usted tiene que tomarlo. ¿Es pecado? No. ¿Hay ejemplos en la Biblia de cremación? Sí. ¿Eran buenos? No. No fueron buenos. Hubo, hermanos, propiamente cuestiones de incineración, pero Dios los utilizó como castigo. Entonces, propiamente, mis hermanos, es un tema muy delicado, pero yo, hermano, mi postura es lo bíblico. Todo lo bíblico fueron puestos en tumbas, y de esa manera, hermanos, prefiero irme con ese concepto y no buscando una modernidad. Ahora probablemente la cremación sea mucho más barata. Cremado de 6,000 a 12,000 pesos una cremación. La sepultura, hermanos, propiamente, que es ser puesto en una tumba, va entre los 10,000 hasta los 25,000, que propiamente el precio es una gran diferencia. Bueno, sería cuestión de que hagamos un ahorro, hermanos, y preparemos realmente lo que queremos y no dejar un problema a nuestra familia, pero usted tiene que decidirlo. Yo le digo una cosa, la postura de la bíblica, los ejemplos bíblicos dicen que no. Los ejemplos bíblicos. Los ejemplos modernos dicen que sí, pero usted lo tiene que decidir. Usted es el que va a decidir sobre su propio cuerpo y yo sobre el mío. Por eso Santiago dice que busquemos la sabiduría de lo alto, la cual es pacífica, amable. Busquemos esa sabiduría y que Dios nos indique lo que realmente debemos hacer. Pero me vuelve a preguntar, vuelvo a repetir, ¿es pecado? No le puedo decir que sí. No lo dice la Biblia. Y de esa manera, mis hermanos, dice mi hermana Marisela, ok, gracias mi hermana, espero que haya quedado bien entendido. Hermanos, Dios les bendiga a todos, gracias. Bueno, podemos ahondar un poquito más, pero sería solamente repetir lo mismo. Hermanos, que el Señor les bendiga, gracias por haberme acompañado. Y pues siempre, hermanos, es agradable estar sirviendo a Dios a través de este ministerio. Le pido que por favor siga orando por nosotros aquí en la Iglesia de Cristo, en la congregación Vista Hermosa. Hermanos, gracias. Y bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. No puedo revisar ahorita, pero ya más adelante contestaré y dejaré algunos saludos. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a despedirnos con una oración. Le damos gracias, Padre nuestro que está en el cielo, porque nos permite estudiar su bendita palabra. Gracias, Dios, porque su palabra, según el apóstol Pablo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, se nos ha sido dada a través de su bendita palabra. Gracias, Dios, porque tenemos un libro maravilloso que habla no solamente de lo de hoy, sino también de lo de mañana, que es un libro eterno, y su palabra no necesita actualización, porque ya es actualizada. Gracias, Padre, porque sabemos que el obedecer su voluntad algún día nos llevará delante de su presencia, primeramente al Hades, si es que todavía Cristo no viene, o si morimos, al juicio y después al cielo. Rogamos, Padre, que nos dé ese aliento, ese ánimo para seguir esforzándonos cada día para alcanzar las promesas de la vida eterna. Gracias, Dios, porque sé que no es fácil, pero sí es posible. A eso vino Cristo, a enseñarnos que es posible llegar al cielo. Gracias, Padre, porque sabemos que Cristo nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará a usted, Padre, sino solamente a través de nuestro Salvador Jesucristo. Bendiga a mis hermanos que hemos estado estudiando este tema.
Padre, que su palabra siempre reine en el corazón de mis hermanos, en el corazón de cada uno, y siempre su palabra sea la que aliente nuestra vida y sobre todo nos motive a seguir adelante cada día de su mano. Dios, despídanos en paz. Le pido su bendición por mi hija Valeria, por su trabajo, por su salud allá en Broadville, por mi hija Lina también, para que su esfuerzo sea recompensado por usted en su trabajo, sus estudios, por todo su apoyo. Gracias por mi esposa, por ser una gran ayuda idónea. Bendiga a mis suegros en este lugar. Cuide de mi hijo Alan también, en su salud allá en su trabajo también, en la Ciudad de México. Gracias por mis hermanos de la congregación Vista Hermosa. Gracias, Padre, por lo hermoso que usted está haciendo en esa congregación y porque estamos creciendo, porque su gracia nos ha bendecido grandemente. Ayúdenos, Padre, a servir siempre con todo nuestro corazón para que la obra siga alcanzando más almas y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque es nuestra labor, y le pido su bendición por mis hermanos, miembros de esa congregación, y también por nuestros amigos. Padre, despídanos en paz de esta transmisión, mas nunca de su divina presencia. Le pedimos todas estas cosas en el nombre bendito y dulce de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchísimas gracias, y si quiere estas notas y cree que le puedan ayudar, con todo gusto se las mando. Solamente solicítelas y se las hago llegar. Dios les bendiga, mis hermanos, y tengan una linda tarde, buen provecho y una linda noche. Dios les bendiga, hermanos.